Momento para hablar, para recordar un pequeño capítulo, pero muy importante, de tu historia. Aquí la radio. Un encuentro con las cosas que pasan. De tu historia, de la historia, como quieras, ¿eh? Si eres de aquí, de tu historia; si no eres de aquí, de la historia universal también, porque la historia de Aragón forma parte, como no, de la historia universal. De eso se encargan de recordárnoslo Alan López Garrido. ¿Qué tal, Alan? Buenos días. Buenos días. Sergio Martínez Gil. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Muy buenos días. Miembros del equipo de la startup Historia de Aragón, empresa dedicada a la difusión de nuestra historia y cultura, que todos los martes nos acercan un pequeño capítulo de eso, de nuestra historia. Una empresa que vive de recordar la historia. Me parece fantástico. Ya lo he dicho alguna que otra ocasión, pero me parece increíble, ¿no? Alguna. Alguna, sí. O sea, además, sois historiadores de carrera, o sea, estáis haciendo lo que más os gusta y además, caramba, viviendo de ello. Me parece muy, muy interesante, ¿no? La verdad es que sí, bueno, es un camino un poco duro, pero la verdad es que es muy bonito. Bueno, gracias, como digo. Hoy hablamos de Ángel Sanz Briz. Habrás oído hablar de él, no sé si mucho, pero habrás oído hablar de él. Es un zaragozano nacido en 1910. Su figura fue olvidada, posiblemente deliberadamente, ¿no? Y desde hace poco tiempo se está dando a conocer con reportajes, con documentales, como por ejemplo este. Escucha. En un paso a nivel se pararon y vieron un tren en lo alto parado, y era un tren de esos deportados sellados, y se asomaba alguna mano y desde dentro había gritos pidiendo agua y pidiendo socorro. Ataron en dos los presos, y para ahorrar el cartucho fusilaron uno de ellos y les echaron al río. Uno vivo y otro fusilado. Y aquí así se mató a habitantes de casas enteras, incluso los niños. Son los testimonios de dos supervivientes de los más de 5.500 a los que ayudó Ángel Sanz Briz a escapar del holocausto nazi. Este que acabamos de escuchar es un extracto del documental dirigido por José Alejandro González Baztán, Ángel Sanz Briz, el Schindler español. Y os pregunto, para que quienes no lo conozcan, ¿quién era Ángel Sanz Briz? Pues siendo justos, la verdad, lo que tendríamos que decir es que Schindler es el Ángel Sanz Briz y no al revés, porque Schindler se ha llevado la fama. Exactamente. Schindler, ¿no? Schindler se ha llevado la fama y sin embargo otros cortaron la lana. No quiero decir con esto que Schindler ni mucho menos no hiciera una gran labor, pero sí que es verdad que los números de Ángel Sanz Briz están ahí, y la verdad es que fueron bastante más que los del popular personaje. Este señor no es un don nadie. Este señor es uno de los grandes de la historia de Aragón, de España e incluso mundial. No en vano ha sido reconocido internacionalmente con un sinfín de condecoraciones, incluido una de las más, bueno, la más importante del pueblo de Israel, el justo entre las naciones, pero también tiene la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, por citar alguna. Tiene, bueno, es que tiene un sinfín que no voy a empezar a pormenorizar. Y es que le tocó vivir una etapa muy dura y muy complicada, y se le podría llamar, sin ninguna duda, que este ha sido un diplomático de los de verdad, de los que hicieron carrera diplomática y además supo ejercer como diplomático. Zaragozano, nacido aquí en la capital del Ebro el 28 de septiembre de 1910. Comienza su carrera muy pronto, enseguida es enviado a diferentes, no voy a pormenorizar ahora, pero a diferentes consulados, está en Egipto, pero donde digamos que brilla o lleva a cabo su hazaña más importante es en Hungría. Sí. En Hungría, donde es destinado pues en un periodo oscuro, sombrío, durante la Segunda Guerra Mundial. Y claro, se encuentra con la problemática de que, como ya sabemos, el Tercer Reich era antisemita,
y se encuentra con que el pueblo judío de Budapest está siendo literalmente masacrado. Y bueno, lo que ya sabemos todos que ocurrió después, que los mandaron a los campos de concentración, etcétera, etcétera. Y entonces esta persona realiza una acción que es intentar salvar a todo el que puede, a todo el judío que puede, además de una manera bastante peculiar y cuanto menos curiosa. ¿Cómo lo hizo? Pues nos ponemos en 1944, plena Segunda Guerra Mundial. El ejército ruso está ya avanzando hacia Alemania y hacia las zonas de los aliados del eje, que se llamaban los aliados de Hitler. Y claro, en ese momento Hitler estaba dando casi más prioridad, más que a ganar la guerra, casi al problema judío que llamaba, y intentando eliminar a toda la comunidad judía de Europa, o de las zonas ocupadas, ¿no? Así que en el 44 le tocó a la comunidad judía de Hungría, concretamente de Budapest, y empezaron los trenes de la muerte, aquellos que llevaban a miles de judíos a los campos de concentración, de exterminio, mejor dicho. Y claro, Ángel Sambriz llega justo en ese momento del 44 como agregado comercial o agregado de negocios de la embajada española. Una embajada española, evidentemente, durante la dictadura de Franco, que había colaborado con la Alemania de Hitler, pero ya en ese momento, viendo que la guerra no estaba muy allá para los amigos de Hitler, pues digamos que España ya se empieza a desmarcar, ¿no? Pues Ángel Sambriz lo que ve es esta situación, le llegan noticias además de lo que está pasando en los campos de concentración, que recordemos que en ese momento todavía había muchos rumores, pero todavía no se conocía todo lo que hemos conocido después con el holocausto nazi, ¿no? Y empieza a realizar, dice, esto no puede ser, y empieza a realizar diversas acciones para intentar salvar a la mayor gente posible, ¿no? Y lo primero que hace es se acuerda de esos judíos, esos sefardíes que hacía casi 500 años habían sido expulsados por los reyes católicos de los reinos peninsulares, tanto de Castilla como de la Corona de Aragón, ¿no? Y se acuerda de eso y lo que hace es buscar a sefardíes, aquellos descendientes de aquellos expulsados en 1492 por los reyes católicos, para darles pasaportes españoles con los cuales podían huir de Hungría o al menos buscar protección en embajadas como la embajada española, por ejemplo, u otras satélites, para intentar escapar de ese holocausto. El problema es que, bueno, con diversas negociaciones, Ángel Sambriz pues llega a negociar también con sobornos bajo mano, ¿no? Incluso de su propio patrimonio, un cupo de 200 pasaportes, los cuales expidió, pero claro, eso no era ni muchísimo menos suficiente. De hecho, más o menos son los sefardíes que encontró en la comunidad húngara de judíos, unos 200. Así que lo que empieza a hacer Ángel Sambriz junto a sus colaboradores es empezar a falsificar pasaportes, nunca llegando a la cifra de 200, también buscando que ciertas autoridades se hicieran la vista gorda, como digo, bajo sobornos muchas veces, y el caso es que esos 200 pasaportes se convirtieron en más de 5.000 falsificados, que fueron gracias a los cuales se salvó tantas vidas, que ya no solo salvar a esas personas, sino luego a sus posibles descendientes, lo que estamos hablando de una enorme heroicidad, porque por supuesto en ese momento Ángel Sambriz le podría haber tocado a alguien que no se hubiera dejado embaucar, entre comillas, y que le hubiera pasado factura, ¿no? Por ello. Fue muy hábil por el asunto de los sefardíes, ahí vio una gaterica. Exactamente, vio echa la ley, echa la trampa. Y ahí empezó a colar, poniendo, por supuesto, su propia vida en peligro, ¿no? Sí, si me permites, mira, me gustaría leer un pequeño texto que escribió el mismo Ángel Sambriz, que decía: conseguí que el gobierno húngaro autorizase la protección por parte de España de 200 judíos sefardíes. Después la labor fue relativamente fácil. Las 200 unidades que me habían sido concedidas las convertí en 200 familias. Y las 200 familias se multiplicaron indefinidamente con el simple procedimiento de no expedir salvoconducto o pasaporte alguno a favor de los judíos que llevase un número superior a 200. O sea, picaresca española, pura y dura. Pero esta vez para bien. Esta vez para bien. El famoso Oskar Schindler, ¿no? Sí, para ver la diferencia, por ejemplo, Oskar Schindler, que tiene la famosa película de Steven Spielberg, La lista de Schindler, pues bueno, este industrial alemán que al principio fue un oportunista, utilizando mano de obra esclava judía, por ejemplo, pero luego, se concienciou a lo largo de la guerra de ese problema, y la verdad es que llegó a salvar también muchas vidas. Se calcula que unas 1.200 personas. Pero claro, este señor tiene una película a nivel internacional de un director afamado, mientras que Oskar Schindler, que salvó a 5.200 personas, es decir, unas cuantas más que Schindler, Ángel Sambriz, unas poquitas. Pues lo que ha dicho Alan al principio, que unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Fíjate, mencionabas, Alan, el premio o la declaración por Israel como justo entre las naciones es el máximo galardón que tiene Israel, que otorga Israel a las personas que han defienden, ¿no? Y que han plantado cara al holocausto nazi. Fijaros, porque esta máxima institución de Israel
lo honró con el justo entre las naciones, es el más elevado honor, como decimos. Su hija, Ángela Sanz-Briz, ya declaró hace unos 3 años, más o menos, que este reconocimiento fue ocultado durante muchísimos años. Es decir, esta grabación que vais a escuchar, este testimonio de su hija, tiene unos 3 años. Fijaros lo que dice. Nosotros nos hemos enterado hace 6 meses que a nuestro padre le dieron el título de justo de las naciones en el año 65, parece ser. Entonces él era embajador en Holanda y dijo a los israelitas que le llamaron, dijo, pues mire, yo esto, como soy un funcionario, tengo que pedir permiso a mi gobierno para aceptarlo. Y pidió permiso a Madrid y Madrid le dijo que no convenía que lo aceptara, que muchas gracias, pero que no lo aceptara. Y él dio las gracias y no lo aceptó. Y nunca nos lo dijo, ni nunca nos lo supimos, nos lo han dicho los del Yad Vashem, que es la organización que se ocupa de todo lo que tiene que ver con el Holocausto. Nos lo han dicho hace 6 meses. Hace 6 meses, insisto, esta grabación tiene hace unos 3 años. Pues hasta hace ese momento no nos habíamos enterado nadie de que hace más de 40 le otorgaron esta declaración, ¿no? Justo entre las naciones. Sin duda, no se ha hecho toda la justicia que se debiera con su figura, ¿no? Es un gran personaje y creemos, y nosotros estamos intentando poner nuestro granito de arena para que a Ángel Sanz-Briz se le haga la justicia que merece, porque es una proeza realmente lo que hizo. Bueno, por citar algo así relativamente pronto, hace poco en Budapest, un acuerdo entre diferentes países le ha hecho un enorme mural que es un poco surrealista, la verdad, porque tiene unos colores y un tanto curioso. Un grafitero decidió hacer un enorme mural en su memoria. Y bueno, pues está bien que estas cositas, aquí en Zaragoza tenemos un busto también, y en Cádiz quiero recordar que donde embarcaban los judíos que consiguió que se escaparan también tienen allí un recuerdo. Está bien que vayamos recordando todas estas cositas, aunque la verdad es que es un personaje que, además, siendo lo importante que ha sido, sobre todo en la función diplomática española, porque después de esto su vida no acabó aquí, luego continuó, incluso tiene el honor de haber inaugurado la embajada española en China, lo cual tampoco... En la China de Mao Zedong, cuando Además Franco todavía está vivo. Exacto. Comunismo contra dictadura fascista, pues digamos que hay... Bueno, hay mucha más información en vuestra web, historiaaragón.com, donde además tenéis cursos, conferencias. ¿Qué vais a hacer en Zaragoza próximamente? Pues en julio, todavía no hemos sacado las fechas, pero vamos a hacer un curso sobre historia aragonesa, concretamente sobre la manipulación que ha sufrido, y atentos porque en los próximos días en nuestra página web y redes sociales pues hablaremos sobre ello y daremos toda la información. Oye, chicos, como siempre, gracias. Alan López, Sergio Martínez, un saludo. Gracias a vosotros. Muchas gracias.